Muy agradecidos con Dios por un punto de reflexión más en su hogar. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía. Estamos dándole continuidad a la serie Noviazgo con propósito y para ello estamos estableciendo un escrito de Marco Vega que le ha titulado Los 12 tipos de noviazgos más comunes. Para ello el pastor Moy me está apoyando en este programa. 3 tipos más que vamos a hablar acerca del noviazgo que él plantea en el libro. Hemos hablado acerca del noviazgo llorón, el noviazgo pollito, el noviazgo Bin Laden. Y ahora vamos a hablar de otros 3, el noviazgo alicate, el noviazgo microondas y vamos a abordar un 6º tema también con relación a esta serie que le hemos titulado Noviazgo con propósito. Atentos los padres de familia porque estamos también dando tips para orientar a nuestros hijos. Aquellos jóvenes que están atentos a escuchar estos consejos, por favor, con sus oídos atentos a escuchar estos consejos que te van a ayudar mucho a darle estabilidad a la relación. Primero, la bendición de Dios. Número 2, la bendición de tus padres, pero también la madurez que Dios desea desarrollar en tu vida. A esto se le llama fortalecer el carácter para mantener relaciones estables. Quédese con nosotros. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Noviazgo con propósito y estamos ahora mismo documentándonos en un escrito por Marco Vega que habla acerca de los 12 tipos de noviazgos más comunes. Para ello, una vez más, el pastor Moy con nosotros. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Es una bendición estar una vez más con ustedes. Dios provee para mí bendición a sabiendas de que tenemos tanto que cooperar unos con otros, aprender y no solo filosofar, no solo hablar cosas muy buenas, importantes, históricas o para el futuro, sino hablar la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. Proponemos el 4º tipo de noviazgo por Marco Vega, el noviazgo alicate. Él escribe de la siguiente manera: las relaciones alicate se dan cuando no hay un compromiso real de por medio, solo son besos y nada más. El noviazgo alicate, él plantea la función de ese instrumento de apretar, alar, apretar, alar, apretar, alar. Y esto está significando que esas relaciones no hay compromiso, solo son besos, caricias, que te quiero, el romanticismo, pero de compromiso, nada, hermano Moy. Algunos pueden ser ejemplificados con el uso de cambio de nomenclatura. Permítame usar esta descripción. Nomenclatura es el nombre técnico de cada cosa. Hoy, Marco Vega nos hace ver una comparación o un símil con un alicate, una herramienta que prensa y que sirve para mover y aún para cortar. Sí. En la degeneración de los términos, aprendí, soy egresado del Heinrich Fishman, un instituto industrial, y entonces aprendí el uso de los nombres o el manejo de los nombres y de las herramientas y máquinas herramientas. Hay una que se llama prensa en C, es un alicate. Pero nadie lo conoce como prensa en C, todos lo conocen como sargento, que es una pieza grande que aprieta y fija. Muchos noviazgos vienen a ser como esa prensa en C, y por favor mire el símil, sargento, alguien que comanda y saca provecho y hace lo que él piensa sin dar paso a más que lo que él está presuponiendo. Sí, en nuestro contexto sería amigos con derecho. Y cuando se dice amigos con derecho, aquí plantea los besos, pero actualmente en el contexto juvenil, cuando no hay temor de Dios, la amistad con derecho no solo lleva los besos, llevan ya relaciones ilícitas, relaciones sexuales. No hay compromiso, sencillamente un buen momento, una aventura, pueden tener relaciones sexuales, pero no hay compromiso de nada. En el noviazgo y próximamente el paso del matrimonio se necesita compromiso.
De hecho, en nuestra cultura, Pastor Moy, quiero preguntarle, ¿por qué muchas mujeres se fueron a los 15 años, 17 años, no firmaron? El compromiso pues quedaba como el aval de los padres ante una autoridad y posteriormente ante la bendición de la iglesia. Muchos que conocemos se fueron y decimos popularmente se la robaron, se la llevaron. Si ustedes y yo estamos viendo la historia, para nuestro bien entender, vimos que estos amigos con derecho a los cuales se refiere el pastor Marvin son precisamente anomalías sociales, son accidentes sociales. Hoy se habla en la sociedad exterior, en otros países, cuando existe un vínculo en donde ya viven hasta juntos, acuerdos donde hay convivencia bajo el mismo techo, durmiendo juntos, teniendo una vida sexual juntos, solo que con el compromiso de no tener hijos, se les dicen novios. ¿Me doy a entender? El cambio de la nomenclatura, la palabra noviazgo. Pastor Marvin, yo vengo de la época en la que estaba recién saliendo aquella descripción. Un novio no besa, ni siquiera la mano le tomaba a la novia. Había un acuerdo y un respeto en medio de la sociedad para con los padres de familia o para con las familias. Es muy importante que usted observe que de pronto comenzó a degenerar y este noviazgo alicate comenzó a tomar y a jalar y a tomar y a jalar lo que creía su derecho y para ellos era normal, se volvió parte de su ética. Sí, y también soltar. Y también soltar. De hecho, él escribe aquí, hasta son capaces de hacer competencias para ver a cuántas pueden besar en un baile del colegio. O sea, ven la variedad de noviazgos sin compromiso como trofeos. A ver cuántos trofeos, a ver cuántas podemos besar sin compromiso, solo porque hay una competencia, porque hay una fiesta, porque hay juegos, de hecho, entre los jóvenes. Se ponen a jugar pues ciertas cosas por ahí, al final terminan con un beso, se ponen reglas, pero lo que no existe es el compromiso. A eso se le llama el noviazgo alicate, es lo que está proponiendo Marco Vega, de apretar, jalar, apretar, pero también soltar. Entonces creo que aquí el grado de complejidad, Pastor Moy, es la ilusión que alguien lleva de compromiso cuando la otra persona o el complemento, la otra parte, no está pensando en el compromiso que va a adquirir con esa persona. Cuando todos nosotros vemos la palabra apretar, entonces, quiere decir que sujeta, genera una relación momentánea, no es permanente. Y quiero recordarles para mis contemporáneos, antes decía, solo es un detalle. La palabra detalle usted la conoce con otro tipo de interpretación, pero se decía detalle. Ella es solo su detalle. Quiere decir, a ella la besa, sí, pues. A ella la abraza. Y voy a usar una palabra que espero usted la guíe hasta donde usted crea prudente y la comparta con sus muchachos. Solo la toca. Y cuando dice solo la toca es, de alguna manera, hace uso de sus facultades cual pulpo. Y no hay el respeto al cual un padre de familia anhelara que su hija o sus hijos fuesen cuidadosos. Porque esto no es un asunto solo del hombre, el ser alicate en este noviazgo. También hay muchachas muy despiertas. Sí, en este sentido, Pastor Moy, llamamos la atención a aquellos jóvenes que están pensando en ese nivel. Y Marco Vega propone que se da entre los adolescentes, especialmente entre los adolescentes, este tipo de noviazgo, porque quieren experimentar. De hecho, recuerdo que fui a varias kermés del colegio. Dentro de todas las actividades había un lugar donde se pagaba por un beso. Hoy es muy peligroso porque no sabes si a un hombre le van a poner. Antes decía, ¿verdad? Tanto por un beso, ¿verdad? Y la ilusión del adolescente, ¿cómo será su primer beso? Yo, gracias a Dios, yo siempre tuve temor y pues me cuidé en ese sentido. Pero yo solo observaba y escuchaba que le colocaban acá un pañuelo. Y entonces lo llevaban al cuarto donde se supone que estaba la muchacha y que besaba, pero no se miraban.
o al menos al que vendaban no lo miraban. Entonces él besaba y todo, pero no sabía al final a quién. Entonces esto se da mucho en los noviazgos de adolescentes, cuando empiezan ya los cambios hormonales, los cambios en sus cuerpos, empiezan ya de la infancia a la juventud y pasan por ese momento bastante tremendo, pastor. Valga decirlo que cuando estamos hablando del noviazgo o los prenoviazgos, ese tipo de amistad exclusiva, está junto con ello un movimiento químico en el cuerpo de los muchachos. Hay una ebullición en donde las hormonas se están reubicando, desplazando, haciendo crecer, haciendo desarrollar en el individuo algunas características que no estaba preparado, porque es una transición. Y en esto, pues al hacerlo, sus cuerpos se vuelven cual un instrumento musical. Un instrumento musical, depende de dónde ponga usted la mano o los dedos, sí, puede sonar una nota específica. Y esto va degenerando al grado que el sexo se vuelve parte del juguete, sí, a emplear. Y en ese sentido, con esa línea de pensamiento, Marco Vega presenta el quinto tipo de noviazgo, que es el noviazgo microondas. El microondas lo conocemos, vivimos en una época moderna. Recuerden, uno coloca una taza de agua y coloca los segundos o los minutos y uno va a hacer otras actividades. Cuando suena la campanita, nos está indicando que ya está caliente. Eso es lo que propone Marco Vega, un símil, una figura, una comparación, y él habla que hay noviazgos microondas. Ya no hay conversación. Recuerden ustedes el noviazgo llorón, que la forma de comunicar ciertas cosas, caprichos o resolver alguna o evadir ciertos diálogos con madurez, se ponen a llorar, se ponen a chillar. En este caso del noviazgo microondas ya no hay diálogo, ya no hay llanto, ahí solo son besos y a los minutos está encendida la llama y solo se está pensando en sexualidad. Cuando nosotros observamos eso, hemos visto su réplica en mayor dimensión en algunos matrimonios. Alguien llega cariñoso y ya está pensando en qué querés, qué quiere él o qué quiere ella, dependiendo de su conducta seductora. ¿Por qué? Porque el sexo se vuelve una herramienta, sí, en la que solo busca un proyecto, un propósito, sí, conseguir algo. Cuando lo consigue, sí, deja de ser, sí, proyecto microondas. No se nota, sí, por dónde viene la fuente de ebullición. Lo cierto es que por dentro comienza a funcionar y calefacciona o pone a ebullición, sí, al ser humano. No sabe cómo llegó a eso y pierde el enfoque de sus sentidos. Sí. En ese sentido, las mujeres tienen que poner la pauta. Y digo las mujeres porque de por sí el hombre no se va a detener. El hombre es como el pulpo con varios tentáculos que él quiere hacer 1000 cosas a la vez en ese contexto. Porque hay cambios físicos, hay ciertas sustancias que se manejan en el cuerpo. Entonces la mujer da la pauta, establecer parámetros. Claro, el hombre debería de hacerlo también. Sin embargo, hemos notado que los noviazgos a ese nivel pues llegan a un punto de las relaciones sexuales. El sexo es adictivo. El sexo no es pecado, Pastor Moy, y tenemos que aclararlo porque muchos creen que el hombre cayó por el sexo y realmente no. La sexualidad es parte de lo que Dios ha dado al ser humano, hombre, mujer, pero reservado y exclusivamente para el matrimonio. ¿Por qué? Porque sexualidad dentro del matrimonio protege mucho, la fidelidad protege mucho. Ahora, los grandes peligros de una sexualidad desenfrenada, Pastor Moy, ¿cuáles serían los riesgos? Cuando usted ve que un microondas pierde su capacidad, el sensor, el termostato, deja de tener control sobre la temperatura, entonces trae consecuencias nefastas, quema, destruye, arruina, provoca incendios. Sí. Igualmente dentro del noviazgo hay muchas muchachas, y por favor voy a ser respetuoso en esto que voy a decir, muchas de las juventudes, hombres y mujeres, perdieron su dignidad, perdieron sus inicios floridos, llenos de promesas, perdieron su virginidad por no tener el control de este tema. Por eso es muy importante que los noviazgos no incluyan espacios en oscuro, soledades, sí, o caricias que no deben estar. Sí. Los besos
no solamente expresan respeto, ósculo santo muestra respeto, pero más allá de esto puede traer enormes nefastas consecuencias. Sí. La gran pregunta de nuestros jóvenes y los padres de familia van a estar rascándose la cabeza: ¿será pecado besar? Es la gran pregunta. ¿Es permitido el beso en el noviazgo? Con esa pregunta nos vamos al corte y regresamos para discutir y dar respuesta a esa pregunta. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. Me encuentro con el pastor Moy Méndez una vez más. A través de la historia, específicamente después de la Reforma, surgen los teólogos liberales cuestionando la inerrancia de la palabra de Dios. A eso me refiero con que empezaron a cuestionar pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Teólogos liberales del siglo XVII y XVIII, y en este sentido ahora tenemos grandes pensadores que no creen en la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Pastor Moy, ¿por qué es importante entonces creer que en la Biblia no hay errores, que es inerrancia y que también es inspiración de Dios? Cuando estamos hablando de la palabra inerrancia, in, prefijo, no, y habla de errores. No, la Biblia no tiene errores. Muchos han tratado de contraponer algunas circunstancias, situaciones o descripciones que a través de la literatura pueden expresar alguna contraposición. Ejemplo, cuando Job está en la condición ya de decrepitez, su esposa le dice: ahora maldice a Dios y muérete. Está diciendo esa expresión en las versiones 60. Vea la versión 1909. Dice: ahora bendice a Dios y muérete. Está usando la ironía. ¿Quiere decir que la Biblia se contradice o tiene algún error? No. Es asunto del literato. Es asunto del transcriptor. No es que Dios se equivoque en lo absoluto. Ahora, valioso es que ustedes y yo veamos lo que dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Es más, usted puede encontrar en la palabra del Señor expresiones que dijo Satanás. ¿Eso es malo? ¿Eso es un error? ¿Sería nocivo para nosotros? No, hasta lo que el diablo dijo es útil para que usted y yo aprendamos. Dios no se equivoca. La Escritura entonces nos habla de que el juicio de Dios nos lleva a justicia. Su palabra nos inspira y al guardarla, esta palabra la podemos ver como la exacta voluntad de Dios. He de recordar, y por favor lo quiero decir solo para despertar en ustedes la inquietud, la voluntad de Dios para todos nosotros probablemente sea distinta. La del pastor Marvin, la de su servidor, la suya. Pero en toda hay una sola con forma de ver las cosas para agradar a Dios. Esto es lo que usted y yo tenemos en mente. Agradar a Dios en las diferentes edades y tiempos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pastor Moy, a través de la evidencia, en estos últimos años o últimas décadas, notamos que afirman más relatos de la palabra de Dios. Y encontramos que aquellos que cuestionaron segmentos, nombres, episodios, historias del Antiguo y Nuevo Testamento, a través de los hallazgos, hermano Moy, cada vez más nos damos cuenta que la Biblia no tiene errores. La ciencia está corroborando que la Biblia no se equivoca. ¿Sabía usted que se habló como legendario el movimiento en donde un arca, una nave grande llevaba animales? Y todas las civilizaciones hoy están dejando ver que sí existe un arca de Noé en donde las diferentes culturas elogian a aquel que diseñó o que le enseñó a diseñar esta arca a un personaje llamado Noé. La palabra de Dios seguirá siendo confiable, exacta, no hay errores, porque es inspiración de Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas,
llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Moisés Méndez abordando la serie Noviazgo con Propósito. Eso es lo que deseamos, que se mantengan relaciones sentimentales estables con propósito de matrimonio, y nos bendeciría mucho el que tenga su familia conformada, el respeto a Dios, el respeto a sus padres, y ante un altar pedir la bendición de Dios, y aún por encima del error, porque aquí tenemos que hablar acerca de este punto, aún por encima del error, porque no solamente queremos mostrar ideales, también el sentido de restauración está en la Biblia. Como pastores de igual manera hemos visto relaciones, jóvenes frustrados porque cedieron a la tentación sexual y cayeron en fornicación, que es lo que está planteando este autor con relación al noviazgo microondas. Él dice, tú piensas, tal piensa tu mente, tal actúa mi cuerpo. Si mi mente solo tiene sexo, mi cuerpo solo buscará sexo. Algunos jóvenes, Pastor Moy, cayeron en la tentación y en el peor de los escenarios se entera que está embarazada. Dado el caso de que hay una ausencia de diálogo, ya no se trata de cómo estás, cómo te sientes, sino ahora es la búsqueda de saciar instintos. El ser humano toda vez pierde proyecto o propósito, entonces se constituye en alguien semejante a los seres vivos comunes que están buscando reproducción. Y por eso esto los llevará a escenarios en donde se falte al respeto, a los valores, a los principios, a lo dicho por Dios, a las familias, y entonces se incurrirá en sexo. Dado que se dé el sexo y en medio de la ignorancia del adolescente o de la urgencia inminente que provocan los instintos, no se tomarán las precauciones y vendrán embarazos no deseados o aún más dolorosamente ver que se busque solución tratando de evitar esos embarazos, lastimándose la moral, dañando el proyecto divino de la vida y comprometiéndose para siempre. Y esto causa mayor dolor emocional porque si pensamos en el tema del aborto como una opción de parte de los padres por la falta de compromiso del muchacho, entonces lucha con ese escenario emocional, porque jovencitas que abortaron finalmente lo llevan en la mente y en el corazón. Hoy a nivel mundial se están promoviendo ideologías aún de legalizar el aborto. De legalizar el aborto. Actualmente nuestros adolescentes, pastor, tienen mucha información acerca de la planificación, acerca de métodos anticonceptivos. Y decía alguien, y lo voy a decir acá en público, ¿verdad? Porque es un tema que se maneja en colegios, en escuelas, en la universidad, de hecho en temas bíblicos, en sectores muy cerrados también o grupos cerrados. Pero una persona, un conferencista con jóvenes decía que un condón o un método anticonceptivo puede evitar un embarazo, pero un condón no evitará el pecado, sigue siendo fornicación. Aunque haya información de cómo evitar un embarazo, el pecado de fornicación está latente y ese pecado hay que resolverlo delante de Dios, porque lo que Dios avala finalmente, pastor, es el matrimonio. Fuera del matrimonio trae consecuencias, enfermedades venéreas, un embarazo que al final se podría incrementar con consecuencias morales y emocionales, como es el tema del aborto. Cuando se dan estos escenarios, hay una devaluación y una degradación de la moral. Usted puede encontrar en la historia un sinfín de narraciones de personas que se constituyeron en dichosas en cualquier otro campo, pero moralmente destruidas, viviendo en pecado, viviendo una vida disoluta, dice el término, hablando del desorden en el cual están. La Biblia me presenta a un joven llamado Sansón, a quien le delinearon que debía tener un feliz término. Esto fue lo que le dijeron a Manoa, su padre. Pero de pronto él optó por no atender las palabras dichas.
Esto lo trajo a terminar sus días con su cabeza en las piernas de Dalila. Sí. Esa promiscuidad a la cual se sometió y que fue sin duda en búsqueda, ella asesorada por otros intereses de gobernantes, sometieron a Sansón. Aún un hombre de Dios cayó en medio de esta situación, de la victoria que Dios quería para él, a un estado nefasto en donde pierde hasta sus ojos y muere producto de su misma fuerza. Sí. Su misma fuerza derribó los muros que cayeron sobre su cabeza. No es ese el proyecto de Dios. Por eso es que hoy, cuando hablamos del microondas, no te fíes a la campana. No esperes a que las cosas lleguen a un límite. No te des al desorden. Sí. Dios tiene establecido que el noviazgo, en nuestro caso, puedo decirlo así, aunque no suene a bíblico, pero debes entablar relación con tu sociedad y en ellos descubrir a las personas que tengan el mismo propósito tuyo, buscando agradar a Dios, honrar a tus padres y dar paso a este vínculo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Todo comienza con ese enamoramiento, una declaración amorosa, bonito, precioso. Todos hemos vivido ese momento. Pero luego viene el beso soñado y luego vienen más besos. Entonces la gran pregunta, Pastor Moy, ¿es permitido el beso en el noviazgo? Y si es permitido, ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son los besos del noviazgo? ¿Cuáles son los besos de casados? ¿Hay una diferencia? ¿Será que en nuestros tiempos se hará el compromiso de no besar a la novia? ¿Qué nos responde, Pastor Moy? Buena pregunta. El Indio Duarte, un seudónimo que se usó para un poeta sudamericano, decía: ¿qué es el beso? El beso es como unión de labios, desafiando los agravios, la traición y el corazón, que lleva a las personas a pensamientos distintos. Un beso puede cambiar los pensamientos. Sí. Por eso en esta ocasión conviene recordar, los besos en este tema son parte de un nivel distinto del proyecto de la amistad, en donde pueden haber besos, en mi declaración podría decir, probablemente besos respetuosos. Sí, pues. Ahora bien, hay algunos casos en donde pareciera que están haciendo una endoscopía a su... Es una melcoche. Pues cuando digo endoscopía es que creo que, bueno, el hecho es de que es muy importante visualizar que este tipo de pasión que se despierta en medio de un beso alocado puede traer las consecuencias nefastas. Helo ahí, porque el microondas no debe ser para nosotros el recurso al cual podamos compararnos, cual diría Marco Vega, en donde el timbre o la alarma sea suficiente. Tú debes cuidarte de no esperar ninguna alarma sin exponerte. Les planteo lo siguiente. Solo aquí, en este lugar de Oriente, ¿cuántos autohoteles? No dije hoteles. Autohoteles se construyen constantemente y eso indica que la sexualidad está a tope en nuestra sociedad. Pareciera que es algo normal dentro de los adolescentes, dentro de los jóvenes, dentro del noviazgo. Ni siquiera se ha llegado al matrimonio y ya la campanita está sonando por doquier, hablando acerca de contextos sociales. Constantemente se están construyendo y esto indica, Pastor Moy, que el porcentaje de la sexualidad está aumentando en nuestra sociedad. Quiere decir que el tema de la virginidad ya es un tema que para algunas mujeres ya no es importante. Dicen, no, todo el mundo lo hace. Y la presión social. Mira, si yo lo hice, no pasó nada. Fulanita de tal lo hizo, no pasó nada. ¿Para qué vas a cuidar tu virginidad? Escuché un video a través de redes sociales donde hay mujeres que le están poniendo, Pastor Moy, hasta precio a su virginidad. Hasta precio. O sea, la dignidad está, Pastor Moy, decayendo constantemente. Cuando hablamos de virginidad, no puedo referirme solo a la mujer. Porque es más, con la mujer cual sí se puede demostrar o constatar si algo estaba así al natural como al principio y no en el hombre. Quiero recordarles que venimos de una sociedad en donde los hombres decían,
mi hijo, el varón, ya está listo para. Y quiero recordarles que la virginidad también es masculina. Sí. Cuando alguien se guarda para el matrimonio es algo de lo más hermoso y creo que debe ser parte de lo digno, no digo del orgullo, de lo digno de una relación entre dos personas. Por eso el noviazgo para nosotros debe ser respetado, debe ser consagrado y debe ser custodiado, aunque se construyan todos los autohoteles a nuestro alrededor. Aunque la gente lo vea como normal, no es justo delante de Dios que nosotros pudiésemos quedar callados ante tal vejamen. Nos vamos con este punto de reflexión del segmento y vamos a regresar con el último tipo de noviazgo de este programa que Marco Vega le ha titulado El noviazgo ciclón. Quédese con nosotros. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Qué privilegio poder considerar con usted lo que la palabra del Señor nos dice. Le saluda a su hermano Moisés Méndez, aplicado con respecto a las reflexiones que tenemos junto con el pastor Marvin Coronado. Si usted me permite hablar de el noviazgo, que es uno de los temas más valiosos que hoy no se le está tomando el cuidado respectivo, quiero pedirle que considere la posibilidad de desarrollar noviazgos sanos. ¿Cómo? Evitando que se enfermen, evitando que degeneren. Todo esto estará vinculado estrictamente con las palabras de nuestro Dios. Dios da palabras de bien. He aquí, dice nuestro Dios en Jeremías, tengo pensamientos de bien y no de mal, para que llevéis a cabo vuestras vidas alcanzando el propósito, el fin que anhelabais. Todos queremos ser felices. Ser feliz no es un destino, es un camino. El noviazgo ha de mantenerse en salud, en sanidad. No lo exponga. Hemos ilustrado que Dios tiene control de todas las cosas y mientras usted pueda presentar la imagen correcta de Dios, tendrá matrimonio o tendrá los noviazgos que correspondan a la salud que Dios quiere. Sí, las personas enferman en muchas ocasiones porque degeneraron en el buen uso de sus fuerzas. Quiero pedirle que hoy considere estas palabras. Dios tiene propósito de bien. Dios quiere que usted se mantenga correctamente sano y perfilado para su destino. Sin duda, parte de la vida del ser humano es la reproducción. Eso se consigue con un buen matrimonio, pero un buen matrimonio con un noviazgo sano. Mantengamos las amistades, la relación de nuestros hijos en sanidad. Sea custodio usted, no impida que ellos puedan desarrollar un ambiente exclusivo en donde sea Dios el predominante. No deje que esto se perturbe a través de ambientes nefastos o negativos. No importa que el colegio, la escuela promuevan cosas según los pensamientos del maestro, pero si se apartan de Dios, no participe. Mantenga en salud su manera de pensar. Termina el apóstol Pablo diciendo: en esto pensad, en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es digno, todo lo que es loable, lo que sea capaz de ser mencionado como buen nombre, en esto pensad. Es necesario mantener un pensamiento salubre para que la vida del joven se desarrolle en ese respeto, el cual exprese temor a Dios. Si ama y respeta a Dios, respetará a su novio, respetará a su novia. Le quiero invitar a que usted conmigo participe de esto. No tome a poco estas palabras. Nadie minimice el valor de lo que Dios quiere para que el destino que Dios planeó se lleve a cabo entre nosotros. Bendiciones. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Qué gustazo saludarlos. Estamos en el último segmento, dando también los puntos de reflexión final. Me acompaña el pastor Moy Méndez en la serie El noviazgo con propósito, abordando los 12 tipos de noviazgos más comunes. Tenemos el 6º tipo de noviazgo, pastor Moy, y es el noviazgo ciclón.
Marco Vega lo simplifica de esta manera. Vuelven, luego promesas, se pelean los novios, terminan. De ahí viene el ciclo, ¿verdad? Vuelven, promesas, se pelean, terminan. Vuelven, promesas, se pelean y terminan. Y parece que el ciclo no se cierra. Y les gusta y les encanta estar así. Todos nosotros hemos visualizado el tipo de construcción de las viviendas en los diferentes terrenos que hay en nuestros continentes. Estados Unidos tiene áreas altamente amenazadas por los ciclones. Voy a usar este ejemplo porque no voy a hablar de ciclón con respecto a un vendaval. No. Solo quiero recordarles esto. En esos lugares donde están amenazados por huracanes, por ventiscas muy fuertes, lo que tiene casi cada vivienda es un lugar seguro bajo tierra. Tienen bóvedas que se fabrican específicamente para soportar esos vendavales y que todo se lo pueda llevar el viento, el huracán. Pero lo seguro es tener eso porque no se puede predecir. En nuestro caso vemos que hay ciclos que las personas establecen. Ya se sabe que un beso puede posteriormente un enojo, luego una contentadita. En el área de occidente de nuestro país se tiene esto por entendido. La gente se enoja, se contenta, tiene un niño, luego se vuelven a enojar. Luego me doy a entender. Ese es el punto, que parece que de tantos enojos vienen tantos niños, porque son ciclos, son etapas. Es buena la reconciliación. Es buena la reconciliación. Sí, ese es el punto, pero eso lo vemos en el matrimonio. Ahora, en los noviazgos, es muy importante ver que esto no debiese estar, pero algunos se acomodan, pelean, se contentan, pelean, se contentan, al grado que muchas personas ya no les ponen interés. Sí, cuando hablamos del noviazgo ciclón, o lo que está planteando Marco Vega, es un ciclo. Como en el caso de lo biológico, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es una ley de vida, una ley biológica. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. En el caso bíblico ya el pastor Moy nos planteó que volamos, es decir, tenemos esperanza de vida eterna. Pero hablando de ciclo, a eso nos estamos refiriendo. En este caso hay noviazgos que tienen muchos altibajos. Por ejemplo, Marco Vega dice, el noviazgo ciclón enferma, mantiene a los enamorados tristes la mitad del día y felices la otra mitad. O sea, este tipo de noviazgo produce altibajos, inestabilidad emocional y doble ánimo. No hay felicidad porque todo el tiempo están en peleas, en pleitos, reconciliarse, lo que ya expuso Pastor Moy, ¿verdad? Que las reconciliaciones se ponen buenas, pero luego otra vez pleito, y lo que se necesita en una relación es estabilidad. Y usted decía algo bien importante, hay noviazgos que la gente ya ni coco le pone porque hoy están contentos, mañana están tristes y así pasan toda la vida. En la región de nuestra Chiquimula, hablo de una costumbre que aprendí hace muchos años, tratando de asistir a parejas, a familias. Vi que era muy típico que la mujer era solidaria con su marido, pero ella se acostumbró desde el noviazgo a que él la agrediera, a que él la ofendiera, a que él la lastimara. Es más, muchas de ellas víctimas de las borracheras constantes, frecuentes, ya sabían que él o ella eran borrachos. Entonces se esperaba que terminase en pleitos. Helo ahí porque en esa región, en cierta época, aunque ahora creo que no es tan frecuente, muchas personas estaban mancas o estaban muy lastimadas en sus rostros o espaldas por los machetazos. Sí, violencia. En este caso, debo tipificar esto como un ejemplo. Vi en un tratamiento de la búsqueda de restauración de una pareja precisamente eso. Un hombre golpeó a su esposa, se le llevó a las autoridades. Estando en las autoridades, él tenía que responder por la violencia ejercitada sobre ella. Pero de pronto ella dice, él es así. Además, él me sacó la mala sangre. La palabra me sacó la mala sangre me dejó pensativo. ¿Por qué? Quería decir, él me quitó el enojo a mí porque yo me porté mal. ¿Lo percibe? Son ciclos, son maneras de pensar. Nosotros hoy estamos hablando a noviazgos que están buscando obedecer lo que Dios dice,
no dejarse llevar por las costumbres o las situaciones que se han vivido en familia. Y en este sentido hay que renunciar a toda relación tóxica. O sea, en el caso de la chica, si siente amenaza, está muy enamorada, recuerda, hay que usar también acá la cabeza, no solo guiarse por el corazón. De igual manera con el varón. Cuando ven una mujer que no es estable o que la considera con esa madurez, tómense su tiempo. Pero una relación así es enfermiza. Hay muchos altibajos y de hecho conozco yo parejas donde ya la gente ni coco les pone. Entonces creo que Dios nos está llevando, Pastor Moy, porque tenemos que irnos del programa ya en nuestro punto final o punto de reflexión final. Dios nos está llamando a la estabilidad, a la madurez, a las relaciones sanas, con la bendición de Dios, con la bendición de los padres, pero también deseamos la bendición para ti. Cuídate mucho, porque el noviazgo microondas trae consecuencias desastrosas. Y creo yo que el Señor desea la felicidad en tu matrimonio, en tu relación. Y idealízate de esa manera como un hombre bendecido en tu familia, como una mujer que va a ser bendecida. En nuestro caso, bendecidos por Dios, teniendo estabilidad en nuestro matrimonio. Y en mi caso, con 3 hijos bendecidos. El Pastor Moy igualmente con hijos bendecidos, 4 varones, y estamos sirviéndole a Dios. Un mensaje final para los jóvenes y para los padres de familia. El mensaje que hemos aprendido es a amar tal cual se le ama a Dios. Por favor, todo esto reducido en 2 maneras. La primera, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Lo amarás así. Por favor, no se puede amar a alguien tipo prójimo, sea tu novio, sea tu novia, si no le hablas y no le expresas tu expresión, tu pensamiento con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Esto incluye que nosotros podamos amar a Dios y también reflejarlo en nuestras amistades. No dejes que se corrompa. Sí. Hasta aquí hemos hablado de 6 tipos de temas que son delicados, pero que se degeneraron por no tener a Dios presente. Y yo te invito a que pongas a Dios como delantera. Dios te bendiga. Deseamos todo lo mejor. Si estás en una relación sentimental, te deseamos todo lo mejor. Si ya tienes planes de casarte, te felicitamos de igual manera. Si estás a unos días de casarte, de igual manera, qué bonito ver a los padres de familia dando la bendición. De seguro ya mandaste las tarjetas, ese sueño de las mujeres del vestido blanco, o a ir a una oficina donde hay un profesional por ahí. Esa ilusión, ese es el ideal de Dios, que mantengas una relación estable, que estés con alegría, con la bendición de Dios, de tus padres. Y también queremos agradecerle al Pastor Moy por compartirnos sus experiencias también, secundar principios que está dando Marco Vega como algo sistematizado. Gracias, Pastor Moy, por aceptar la invitación. Si así Dios permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión trayendo 6 tipos de noviazgos que nos restan todavía, aprendiendo cómo Dios nos quiere llevar a un nivel mejor en nuestra relación sentimental. Dios los bendiga. Bendiciones del Señor. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.